Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio. Eh, Estamos estudiando el libro de Esdras, pero el libro de Esdras nos ha llevado a otros profetas, como es el profeta Ageo. Eh, Probablemente vamos a ver muy por encimita Zacarías, porque es pues extenso y está lleno de figuras, entonces no nos queremos desviar mucho. Estamos con Ageo porque es necesario, porque tiene mucha relación. Como sabemos, en el libro de Esdras estamos estudiando la reconstrucción del templo, que a la vez fue una restauración espiritual del pueblo de Israel. Y esa reconstrucción que inició con mucho entusiasmo por 50.000 exiliados que regresaron por orden del rey Darío, bueno, realmente porque el Espíritu de Dios, dice, movió al rey Darío y movió a estas 50.000 personas para que regresaran a Jerusalén, a un lugar que estaba completamente abandonado y en ruinas. Y con mucho entusiasmo iniciaron la reconstrucción, reconstruyeron el altar, empezaron sus sacrificios, pero de repente, eh, pues por oposición de los pueblos enemigos y por un decreto incluso que estos enemigos lograron del rey, ya pues detuvieron la obra por entre 15 y 18 años. No sabemos exactamente, pero fueron 15, 16, 17 o 18 años que la obra estuvo detenida. Entonces Dios tiene que llamar a estos profetas Ageo, Zacarías, para que animen al pueblo y se inicie nuevamente o se retome la reconstrucción. Las semanas pasadas vimos cómo el profeta Ageo habla directamente y en el nombre de Dios y dice Jehová de los ejércitos. Ustedes dicen que todavía no es tiempo de reconstruir el templo, pero están viviendo en casas lujosas y el templo está abandonado. Entonces, por eso es que tienen crisis económica, por eso es que los han atacado los enemigos, por eso es que la tierra eh, es estéril, el Señor ha parado la lluvia, hay sequía, porque ustedes no han establecido bien sus prioridades, le han dado prioridad a su bienestar y han abandonado la construcción del templo. Aclaramos también que el interés de Dios por la reconstrucción del templo no era tanto el armar el edificio, sino que el templo era el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. El tabernáculo que se construyó en el desierto era el punto de encuentro entre Dios y su pueblo. Por eso ordenó Dios a Moisés hacer ese tabernáculo para tener un lugar donde poder relacionarse con su pueblo. El templo de Salomón igual, ahí estaba el arca del pacto y la presencia del Señor literalmente bajaba al lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y ahí pues se ofrecían los sacrificios y bueno, todo lo que tenemos en el libro de Éxodo, Levítico y eso. Y ahora, pues en el año 586 sabemos que Babilonia invade el reino del sur. Ya en el 722 Asiria había invadido el reino del norte y lo que queda del reino del sur es invadido por Babilonia y todo es destruido, el templo, la ciudad. Y entonces, ahora, más o menos en el 530, viene esta gente de regreso a reconstruir el templo. Pero se am, desmoralizan por la oposición y dejan abandonada la obra. Y simplemente, bueno, no se puede, ¿verdad? Y vamos a instalar nosotros, a construir nuestras casas, a ponerlas bonitas, casas artesonadas, dice que tenían, o sea, llenas de madera forrada, las paredes, los pisos, los techos con madera, con madera labrada, elaborada, eso es artesanado. Y entonces el profeta Gea les dice, ustedes están en casas lujosas, pero mi templo está abandonado. Entonces empiezan otra vez con mucho entusiasmo a reconstruir el templo, a buscar madera, porque probablemente la madera que el rey Ciro les había dado para reconstruir el templo ya se la habían gastado en sus casas, ¿verdad? Ahí estaba abandonada, entonces usémosla. Hay quienes dicen que usaron todo eso, incluso los donativos, los tesoros los usaron en acomodarse ellos. Pero la cosa es que
a través del mensaje de Ageo, entonces ellos inician la reconstrucción. Empiezan a trabajar, pero pues como vamos a ver en los pasajes de hoy, vamos a empezar a compartir pantalla para entrar ya en nuestros pasajes que tenemos para hoy. El título de la enseñanza es La gloria del nuevo templo. Entonces, vamos a empezar leyendo. Voy a pedir a alguien que nos lea, por favor, los primeros 5 versículos de este capítulo 2 de Ageo. Si pueden leerlo en pantalla o si tienen una Biblia a la mano, independientemente de la versión, pues pueden utilizarla. A ver, ¿quién un voluntario o voluntaria que nos lea, por favor? Amén. El día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por el profeta Ageo. Pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Qué le cosa? Pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Sé fuerte, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor de los ejércitos. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Amén. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No temas, dice el versículo 5. Bueno, decíamos, hermanos, que empezaron con mucho entusiasmo nuevamente después de que el profeta Ageo los exhorta, pero les sucede que estaban en el mes séptimo. El mes séptimo era el mes de las celebraciones en Israel, donde se celebraban todas las fiestas. El séptimo empezaba con la fiesta de las trompetas. Después de la fiesta de las trompetas venía el día de la expiación, el Yom Kippur que le llaman. Y después del día de la expiación venía la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos más o menos del día 15 al 22. eh, Esta gente dormía en ramás, así como tiendas de campaña, ¿verdad? Para recordar, para conmemorar el tiempo que ellos pasaron en el desierto. Y pues celebrar que el Señor había estado con ellos en todo ese trayecto y que los había guardado. Entonces eran pues muchos días de celebración. Y entonces como eran días de celebración, pues obviamente había reposo, no trabajaban. Entonces, iniciaron la reconstrucción, trabajaron más o menos unos días, no sé cuánto, una semana, un mes, y después suspenden porque viene las celebraciones, entonces pasan otro mes sin hacer nada y aparentemente les entró desánimo. Aparentemente, pues el entusiasmo tardó muy poco, otra vez se volvieron a desanimar. Y las razones por las que se desanimaron, pues podemos ver, por ejemplo, vimos cuando estudiamos Esdras, que cuando empezaron la reconstrucción, cuando se echaron los cimientos, Esdras capítulo 3, eh, versículo 12 dice, muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Perdón. Entonces los ancianos, la gente mayor,
que había visto el primer templo, pues dice que mientras los jóvenes pues estaban alegres reconstruyendo, los ancianos lloraban. Pues lo que se cree es que habían dos razones por las que esta gente lloraba. Uno, pensando en que su generación era la que había pecado y que por el pecado de su generación y por la desobediencia, pues habían venido eh, los ejércitos enemigos, Babilonia, y había destruido eh, todo el país y los había mandado al exilio. Pero la otra razón era que, pues, cuando estaban poniendo los cimientos, estaban viendo que esa obra iba a ser mucho más pequeña o insignificante para, según ellos, de lo que había sido el templo de Salomón. Recordemos, hermanos, que Salomón, pues, invirtió mucho dinero, mucho oro. De hecho, todo el templo de Salomón estaba recubierto de oro. Las paredes eh, eran de madera de cedro, pero recubiertas de oro, con incrustaciones de oro. Los pisos de oro, imagínense, recubiertos de oro. Las puertas, eh, eh, incluso dice que el trono de Salomón era de mármol. Ya, imagínense un trono de mármol es suficientemente elegante, pero no le bastó que fuera de mármol, lo recubrió de oro también. Y no digamos los utensilios, esos no estaban recubiertos de oro. Los candelabros, por ejemplo, eran de oro puro, de oro macizo. Las cucharitas, los tazones, todo lo que se utilizaba en el templo, las tenazas, era de oro puro. Las bisagras, hermanos, de las puertas eran de oro puro. Los clavos, había una cantidad enorme de oro, las columnas. Entonces imagínense ese templo, verlo por fuera, ver esa magnificencia, ese lujo. Y ahora están viendo que están construyendo un templo mucho más modesto con los recursos que les quedan, porque ya se gastaron toda la plata que tenían. Y entonces están pues consiguiendo madera que a lo mejor ya ni siquiera es de cedro. Estoy especulando porque no sé exactamente con qué materiales se estaban haciendo estaban reconstruyendo este templo, pero lo cierto es que pues era mucho más modesto. Y encima de todo, en este mes séptimo fue cuando Salomón inauguró el templo. Ellos sabían que el día 22 creo yo, del mes séptimo fue cuando Salomón inauguró ese primer templo. Entonces eso, pues, les daba cierta nostalgia, les daba cierto desánimo, y entonces como que, ¿para qué vamos a esforzarnos? ¿Para qué vamos a matarnos? Y de todos modos este templo nunca va a ser como el anterior. Y tenían razón. Y lo interesante es que, miren cómo el Señor los anima, qué forma de animarlos, la que el Señor dice, les dice, ¿queda alguien entre ustedes que haya visto este templo en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No lo ven como muy poca cosa? ¿No lo ven como nada? Dicen otras versiones. O sea, el Señor no les crea falsas expectativas, no los aleja de la realidad. Y esa es una enseñanza para nosotros. Eh, cuando estamos desanimados, pues no se trata de ignorar la realidad. Si tenemos un problema, pues tenemos que afrontar el problema, no enfocarnos en el problema, sino que enfocarnos en la solución, pero no hacer como que el problema no existe o pretender que el problema no existe. Obviamente tenemos obstáculos, obviamente tenemos problemas en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento espiritual, obviamente tenemos problemas en todos los aspectos de nuestra vida, pero la solución no es evitar el problema o eliminarlo, ni mucho menos ignorarlo, sino hacerle frente y buscar la solución. Entonces, Dios es muy claro en su palabra y entonces les dice, es cierto, es como nada, es poca cosa lo que ustedes están haciendo. Y
imagínense, este templo, pues obviamente no iba a tener la gloria que tenía el templo de Salomón, porque la presencia de Dios nunca estuvo ahí. Ya el arca del pacto no estaba, ya no existía, ya había desaparecido. La habían destruido, la habían escondido, no se sabe. Pero la cosa es que en este templo ya no estaba el arca del pacto. Entonces ya la presencia del Señor ya no iba a bajar ahí como bajaba en el templo de Salomón o como bajaba en el tabernáculo en el desierto. El Señor le dice, es cierto, es muy poca cosa. Pero sin embargo les dice, ánimo, ánimo, Zorobabel, afirma el Señor, sé fuerte, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Y como dice, tú da el ejemplo. Sé fuerte, pueblo de esta tierra. Le está hablando, interesante, hermanos, porque no dice pueblo de Israel, dice pueblo de esta tierra. Está hablando a todos los pueblos, está hablando a todas las naciones, no está hablando a nosotros hoy. Este es un pasaje que nos habla cuando estamos desanimados, porque muchas veces nosotros podemos pensar que lo que estamos haciendo es insignificante, que lo que estamos haciendo es muy poca cosa, que con nuestro trabajo nunca vamos a hacer algo importante. Entonces el Señor dice, ánimo, ánimo, esfuérzate. Puede que nosotros nos sintamos inútiles, y de hecho en la Escritura dice, siervos inútiles somos, pero el Señor de los inútiles puede hacer grandes obras, cosas que jamás nos imaginamos, porque nuestra fuerza está en Él. Zacarías, que como dije, pues probablemente lo miremos algunos pasajes muy por encimita, y uno de los pasajes que dice Zacarías es justamente eso, no con ejército, no es con fuerza ese, sino con el Espíritu del Señor. Un pasaje muy conocido que hasta un corito ahí de eso, ¿verdad? Entonces, el Señor les dice, sé fuerte, manos a la obra, que yo estoy con ustedes. Afirma el Señor de los ejércitos. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No temo. Y esto nos lleva a Éxodo 33. Vamos a leer el pasaje. Éxodo 33. El Señor le dijo a Moisés que eh, pues probablemente no iba a ir con ellos, ¿verdad? Por, porque eran pecadores. Entonces dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, le dice Moisés a Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Tu gloria, dice otras versiones, y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. En otras palabras, Moisés le dice, si tú no vas, yo no hago nada, no me saques de aquí, no puedo. Y entonces le dice Moisés a Dios, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y más adelante, todavía Moisés tiene la osadía y le dice, te ruego que me muestres tu gloria, en el versículo 18. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Algunos interpretan este pasaje como que Cristo es la roca, Cristo es la peña, y que a través de sus heridas nosotros podemos tener acceso a Dios. Es una figura que algunos ven en este pasaje. Pero el punto es que
el Señor está prometiendo aquí que va a estar. Y Moisés está diciendo, si tú no vas, yo no voy. Y estas palabras que Dios está diciendo ahora a través del profeta Ageo, pues son muy similares a lo que, por ejemplo, David le dijo a Salomón cuando eh, le dio las instrucciones para construir el templo. Le dijo, esfuérzate, trabaja duro, el Señor va a estar contigo, pero no te desanimes hasta que toda la obra haya terminado, hasta que hayas concluido de hacer eso. Y pues lo vemos en muchos pasajes por ejemplo, cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, que lo que le dice el Señor, eso lo tenemos en Éxodo 33, no, perdón, ah, Éxodo 33 fue lo que leímos, pero bueno, cuando que conocemos el pasaje, incluso en el libro de Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo a donde quiera que vayas. Y más adelante el Señor le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente, porque yo voy a estar contigo. Y entonces, pues vemos que este pasaje se repite una vez tras otra. El Señor incluso antes de irse dijo a sus discípulos, y ese también es un mensaje para nosotros, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No dijo, ahí los vengo a visitar de vez en cuando. No, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Así que, hermanos, cuando estamos desanimados, cuando nos sentimos eh, que nos pasa muchas veces, a mí me ha pasado, estoy seguro que a ustedes también. A veces entra el desánimo, a veces uno dice, ¿valdrá la pena lo que estoy haciendo? ¿Valdrá la pena el esfuerzo? Entonces, recordemos lo que dice Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, ni como, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y el Señor está con nosotros. Mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Y aquí tenemos que pensar en lo que algunos autores llaman la responsabilidad dependiente. Y eso significa que nosotros somos responsables de hacer el trabajo. No podemos evadir la responsabilidad. Tenemos que hacer frente al trabajo. Tenemos que esforzarnos. El trabajo no es fácil. Ningún trabajo es fácil, y menos el trabajo en la obra del Señor, menos el ministerio. No es nada sencillo. Es algo que requiere esfuerzo, es algo que requiere dedicación. Por supuesto, si lo queremos hacer bien, entonces, tenemos que esforzarnos, somos responsables de esforzarnos. El Señor pone en nosotros el querer como el hacer. El Señor con su Espíritu Santo nos impulsa para que hagamos el trabajo, pero Él no lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros lo que tenemos que hacer. No podemos evadir la responsabilidad. Pero también eso es una responsabilidad que no se trata de, bueno, yo lo voy a hacer pues porque yo tengo los recursos para hacerlo, porque yo tengo la capacidad. No, es una responsabilidad dependiente. La capacidad nos la da el Señor. Los recursos nos los da el Señor. Y recordemos lo que dijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y separados de mí nada podéis hacer. Entonces dependemos del Señor. Tenemos que depender de Él, tenemos que ponernos en sus manos. Todo nuestro trabajo, ponerlo en sus manos. Hace poco hablaba con un amigo que está trabajando por su cuenta. Él, trabajamos juntos en una empresa, pero por una u otra razón, o sea, salimos de la empresa y él trabaja por su cuenta. Maneja un camión y lleva producto, vende un montón de cosas. Y entonces, preguntándole, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Le estaba diciendo yo, mira, gracias a Dios, me dice, muy bien, me está yendo muy bien, pero yo siempre que salgo me pongo en las manos del Señor. Y le digo yo, pues Señor, aquí prospera mi trabajo. Y entonces el Señor me prospera. Y le digo yo, ese es lo mejor que puedes hacer. Poner todas tus obras, todos tus proyectos en manos del Señor, y Él es el que nos prospera. Entonces, eh, el ánimo de profeta para ese pueblo, o
el ánimo que Dios está dando a través del profeta a ese pueblo, ese mensaje es para nosotros también, hermanos. Necesitamos esforzarnos, necesitamos ser valientes, necesitamos cobrar ánimo, eh, y poner manos a la obra, como dice esta versión. Esta es la nueva versión internacional. La Reina Valera dice trabajen. Pero, ¿cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestro consuelo? ¿Cuál es nuestra motivación? Que el Señor está con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a abandonar, que Él, pues, eh, siempre va a estar pendiente de nosotros. Continuando con la lectura eh, que tenemos esto, bueno, este es el pasaje que vamos a estar viendo hoy. El versículo 6 dice, así dice el Señor de los ejércitos, dentro de muy poco haré que se estremezcan los cielos a la tierra, el mar y la tierra firme. Haré temblar a todas las naciones y lo deseado por todas ellas llegará aquí. Así llenaré de esplendor este templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor de los ejércitos. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor de los ejércitos. Mire cuántas veces se repite la palabra el Señor de los ejércitos. La semana pasada o antepasada mencionábamos que alrededor de 14 veces se repite el Señor de los ejércitos. ¿Por qué? Porque esto es una connotación del poder del Señor. El Señor es el comandante de todos los ejércitos. Él es el que pues tiene el poder para pelear por nosotros, para pelear la batalla. De hecho, pues cuando Jesús está siendo juzgado, él dice, no ves que yo podría pedir a mi padre que mandara un ejército de ángeles, un batallón de ángeles, porque Él es el Señor de los ejércitos. Entonces él se identifica a sí mismo para darnos pues la seguridad de que tenemos a un Dios poderoso, a un Dios fuerte, a un Dios que comanda todos los ejércitos celestiales, y Él es el que está diciendo, yo voy a estar con ustedes. Y dice, dentro de poco haré que se estremezcan los cielos en la tierra, el mar y la tierra firme. Y cuando el Señor habla de esto, de que se estremezcan los cielos, de que tiemble, dice en otras versiones, pues esa es una muestra de que Él se va a manifestar personalmente. Recordemos el monte de Sinaí, cuando Él se manifiesta para darle la ley a Moisés. El monte temblaba, y había un estruendo ahí, porque era la presencia del Señor, la gloria del Señor que estaba ahí. Cuando Cristo es crucificado, también la tierra tiembla. Y aquí, pues Hebreos 12:26, que es la referencia a la que nos manda este pasaje, dice Hebreos 12, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será pedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Eh, entonces dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, y el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. Y pongamos atención a esto. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Entonces aquí en Ageo encontramos una profecía que, como muchas de las profecías, tiene un doble cumplimiento. La gloria del templo, que está diciendo aquí el Señor, el esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera,
se cumplió con la venida de Jesucristo. Recordemos que él fue el punto de contacto entre Dios y los hombres. O sea, él era el templo, porque ya dijimos que el templo era el lugar de contacto entre Dios y los hombres. Jesús era el templo. Por eso él en una oportunidad le dice a los judíos, eh, alguien mayor que el templo está aquí, refiriéndose a él. Él mismo se identificó como que era mayor que el templo. Y también en una oportunidad dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan aclara que dice, y cuando él hablaba del templo se refería a su cuerpo, a su crucifixión. Entonces Jesús fue nuestro templo, nuestro tabernáculo. Por eso cuando dice en Juan, y el verbo se hizo carne y puso su tabernáculo entre nosotros, o tabernaculizó entre nosotros, como hemos dicho anteriormente, que sería la traducción literal, aunque esa palabra no existe, pero es lo que significa. Él es nuestro tabernáculo, Él es nuestro templo. Solemos llamar templo al edificio de bloque y de hierro en el que nos reunimos, pero ese es un edificio donde se reúne el templo del Señor, porque el templo de nosotros, el templo del Señor somos nosotros. Somos piedras vivas que constituimos ese templo. Y en ese templo es donde se manifiesta la gloria, que es lo que está diciendo aquí. Aquí lo tenemos, aquí tenemos las citas en donde podemos comprobar eso. Efesios 2 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Está hablando de los gentiles aquí, pero los gentiles somos nosotros, los que no pertenecemos directamente al pueblo de Israel. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Aquí cuando dice edificio no está hablando del de las paredes, del bloque, del cemento. De este edificio está hablando de nosotros reunidos como iglesia, como congregación, porque dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Eh, entonces, ese edificio formado por piedras vivas es la iglesia, somos nosotros somos el verdadero templo. Y nosotros crecemos. Un edificio, el edificio donde nos reunimos los domingos, ese edificio no crece. Ese edificio desde que se construyó está exactamente igual. Puede tener ampliaciones y modificaciones, pero eso es aparte. Pero el edificio como tal nunca va a crecer. Sin embargo, el templo de Dios, que somos nosotros, ese es un edificio que crece, que se va edificando eh, sobre Cristo, que es la piedra angular. Por eso dice, todo el edificio bien armado se va levantando o va creciendo, dicen en otras versiones, para llegar a ser un templo santo en el Señor. Entonces, nosotros crecemos como iglesia, como edificio santo, vamos en busca de la santidad. Mencionábamos también en las sesiones anteriores que la santidad se va alcanzando en la medida que vamos achicando esa diferencia que hay entre lo que queremos y lo que hacemos. En la medida que vamos siendo consecuentes o coherentes con lo que la palabra del Señor dice, con lo que nosotros creemos, que creemos en lo que dice la palabra del Señor, pero en la medida que ponemos en práctica eso que creemos, vamos alcanzando la santidad. Y entonces esa gloria del Señor se muestra en ese templo, se muestra en la iglesia. Y en Efesios 4 dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Otra vez, de ese modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer crecer ese templo. ¿Cómo lo vamos a hacer crecer?
pues con los dones que el Señor nos da. Ahí dice que el Señor nos constituyó o nos dio dones diferentes a cada uno de nosotros para que lleguemos a la unidad de la fe. Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice la Reina Valera 60. Entonces los dones que nosotros tenemos, mis hermanos, los tenemos que poner a disposición del Señor y edificarnos entre nosotros como iglesia. Puede ser que la obra que nosotros hacemos no se mire, muchas veces no se ve el trabajo que nosotros hacemos. Se ve, por ejemplo, el trabajo del pastor. Todo el mundo ve que él predica, que pues él hace su labor pastoral con la congregación, y entonces es algo que se ve. En algunos casos se ve el trabajo de los maestros también, que enseñamos y que pues ahora no hemos tenido oportunidad de retomar las clases presenciales, pero cuando tenemos la escuela dominical presencial, pues ahí muchos ven la obra que nosotros hacemos. Pero hay trabajo de hermanos que no se ve. Un hermano que llama a otro para preguntarle por qué no llegó el domingo a la iglesia, si tiene algún problema, si le puede ayudar en algo. Un hermano que llama a otro para animarlo, tal vez porque esté enfermo, tal vez porque tiene problemas financieros. Un hermano que le da una ofrenda a otro que puede estar pasando alguna necesidad. Esa obra no se ve, no la ven todos. La ve el hermano que está recibiendo tal vez la bendición, pero puede parecer algo insignificante. Sin embargo, mis hermanos, ese es el trabajo que Dios quiere que nosotros. Y Él, a través de ese trabajo insignificante que nos puede parecer a nosotros, puede hacer cosas maravillosas. Y de hecho hace cosas maravillosas. Y es interesante porque él dice que, la palabra dice que el Señor pone tanto el querer como el hacer. O sea, Él con su espíritu nos inspira para hacer las cosas. Y sin embargo, también dice que un vaso de agua que se dé a un hermano no va a quedar sin recompensa. O sea, Él nos motiva, Él nos inspira, Él nos exhorta a trabajar y cuando trabajamos nos recompensa. Lo maravilloso que es el Señor, cómo trabaja Él para el crecimiento de su iglesia, para el crecimiento de este templo. Entonces, volviendo al punto, mis hermanos, eh, puede ser que no veamos las cosas. Eh, Puede ser que nos parezca insignificante la cosa que hacemos. Puede ser que nos desanimemos muchas veces con el trabajo que estamos haciendo porque creemos que no va a ser lo suficientemente bueno o fructífero, pero el Señor le está diciendo a este pueblo, la gloria de este templo va a ser mayor. También otro mensaje que les está dando, no importa que el templo sea chiquito, no importa que la construcción sea modesta, porque el crecimiento de la obra del Señor no depende de nuestros recursos, no depende de nuestras capacidades, sino el avance de la obra de Dios depende de la presencia de Dios en medio de nosotros. Depende de que realmente nosotros, como templo del Espíritu Santo, vayamos creciendo, vayamos buscando la santidad, vayamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que le va a dar al templo el verdadero crecimiento. Eh, en el pasaje que buscaba de Deuteronomio 31, cuando dice, llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que Jehová juró a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Este mensaje que hoy escrito para que nosotros lo leamos, para que nosotros recordemos, hermanos, que el Señor está con nosotros, que Él es el que
nos da la capacidad, que Él es el que nos da la fuerza, que Él es el que nos da la vida. Mientras tenemos vida, podemos servir al Señor. Y pues una de las mejores cosas que podemos hacer y en obediencia a lo que dice el Señor es servir a nuestro prójimo. Porque cuando servimos a nuestro prójimo, le servimos a Él. Cuando servimos al necesitado, la Biblia habla tanto del huérfano, de la viuda, pues que tenemos que ser justos con la gente que lo necesita. Y cuando pues animamos a los hermanos en la fe, cuando incluso exhortamos a algún hermano que puede estar fallando en algo, pero lo exhortamos en amor, no para darle palo, ¿verdad? Sino exhortarlo en amor para que recapacite eh, cuando ayudamos a otro hermano, en cualquiera que sea su necesidad, cuando oramos por alguien que esté enfermo, todo ese trabajo, mis hermanos, estamos edificando, estamos haciendo que la iglesia crezca, estamos haciendo que ese templo que es la iglesia, eh, pues vaya alcanzando la santidad. Y ese es nuestro trabajo y ese es el ánimo que el Señor nos está dando. Y en el libro de Zacarías, que es paralelo, que el mensaje de Zacarías está más o menos en esta misma época, en este mismo periodo, eh, el Señor habla directamente al pueblo y les dice, miren, en todas las demás eh, naciones hay paz. Zacarías usa un lenguaje metafórico porque él tiene ciertas visiones y hay una visión donde mira a unos caballos que van por toda la tierra y entonces les dice, miren, en toda la tierra hay paz. Y sin embargo, el pueblo de Israel, el pueblo que está en la tierra prometida, en la tierra en donde lo importante no era que fluía leche y miel, sino que la presencia del Señor iba a estar ahí. El pueblo que está en la tierra, donde la presencia del Señor debería estar, está con problemas económicos, está con crisis, está en sequía, la tierra no produce, todo lo que ellos hacen se esfuma, de lo que veíamos la semana pasada, como que el jornal o el salario se echara en saco roto porque así se les iba, no tenían satisfacción de lo que estaban haciendo porque su prioridad no era el Señor, porque no habían puesto a Dios primero. Y entonces el Señor quiere que lo pongamos primero, pero cuando Él está primero, cuando Él está en medio de nosotros, entonces las cosas prosperan, tenemos satisfacción y como dije anteriormente, no nos podemos imaginar lo que el Señor puede hacer con nosotros. Quiero hacer una aclaración porque aquí hay un versículo un poquito difícil, el versículo 7. Dice, haré temblar a todas las naciones y lo deseado por todas ellas llegará aquí. La Reina Valera 60 dice, el deseado por todas ellas llegará aquí. Entonces algunos han interpretado este versículo como un versículo mesiánico que está hablando de Jesucristo, a él se refiere este versículo. Sin embargo, más adelante, la Reina Valera, la revisión del 2015 creo que fue, ya no dice el deseado, sino dice lo deseado. Y todas las otras traducciones, o la mayoría de las otras traducciones, la nueva versión internacional, Dios habla hoy, el lenguaje actual, traducen como lo deseado o como los tesoros de todas las naciones, la riqueza de todas las naciones, que es lo que las naciones desean, va a llegar al templo. Ah, como dije, esta es una profecía, todo el- la profecía de Ageo que hemos estado leyendo hoy, el versículo 1 al 9, obviamente tiene un doble cumplimiento. Su primer cumplimiento fue en la venida de Jesús, que Él trajo esa gloria al templo, ese esplendor. ¿Y qué puede haber más grande que la presencia del Señor? ¿Qué gloria puede ser mayor que la presencia de Jesús mismo en medio de su pueblo? Eh, por eso en la transfiguración los discípulos vieron la gloria y por eso más adelante pues el discípulo escribe Juan
y vimos su gloria, como la gloria del unigénito. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y esa gloria, obviamente, es mucho mayor que la de cualquier templo. Entonces el mensaje es, la gloria del Señor no depende de la magnificencia de la construcción del edificio, podemos tener un templo de muchos metros cuadrados, de 2, 3 niveles, pues si la presencia del Señor no está ahí, ese templo no sirve de nada. Podemos reunirnos en el patio de una casa o en una carpa, y si la presencia del Señor está ahí, pues obviamente la gloria y la magnificencia de ese lugar va a ser mucho más grande. Pero con relación a lo que estoy diciendo, el cumplimiento, el primer cumplimiento fue en la venida de Cristo. Y el segundo cumplimiento, pues va a ser obviamente en su segunda venida, en donde pues seguramente todas las naciones y todos los reyes de la tierra van a traerle los tesoros a Jesús cuando se siente en su trono, y ahí pues va a tener ese cumplimiento. Pero aquí eh, yo cumplo con dar las dos interpretaciones. Unos piensan, basado en la Reina 60, que dice el deseado de todas las naciones se está refiriendo a Jesucristo. Tiene muchas dificultades esa interpretación, porque para empezar Jesús no ha sido el deseado de todas las naciones. Ni siquiera su mismo pueblo lo aceptó, lo rechazó. Más bien, Jesucristo fue rechazado por todas las naciones y muchas naciones lo siguen rechazando hoy. Sabemos que hay países en donde se rechaza totalmente a Jesucristo, hay religiones que rechazan totalmente a Jesucristo como Hijo de Dios, que no lo aceptan. Entonces, sobre ese punto no podría ser el deseo de todas las naciones. Y por otro lado, dicen los conocedores que el verbo está en plural. Eh, no está hablando en singular, sino en plural. Eso de deseado, el de desear está en plural y el artículo dicen que está en femenino. Entonces, por eso muchas de las versiones interpretan como que los tesoros, la riqueza de todas las naciones eh, va a llegar cuando el Señor reine y así se va a llenar de esplendor ese templo. Y eso tiene cierto sentido porque si nos ponemos a pensar, ¿con qué se construyó el templo de Salomón? ¿Con qué recursos? Pues recordemos que lo que se usó para construir el templo de Salomón fue lo que David, a través de sus múltiples batallas y victorias, iba despojando a todos los pueblos, a todas las naciones, les despojaba de sus riquezas, de su oro, de su plata, de lo que tenían, además recibió donaciones de muchos países, de los cedros del Líbano, de Tiro, de Sidón, y con base en eso, con esa riqueza se construyó el templo de Salomón. El templo este, el segundo templo que le llaman, se está reconstruyendo también con lo que Ciro dio del imperio medo-persa. Recordemos que en Esdras vimos cómo Ciro no solo mandó a la gente a reconstruir el templo, sino que les dio madera, les dio muchas cosas, incluso los utensilios del templo que estaban guardados, los devolvió. Entonces se reconstruyó también con riqueza de otras naciones. Y si vamos al templo de Herodes, que era el que estaba cuando Jesús vino, ese templo de Herodes se reconstruyó, se remodeló, porque lo que hizo Herodes fue remodelarlo, le metió mucho dinero. Ese no era el Imperio Romano, era también de lo que el Imperio Romano había cosechado de otras naciones. Entonces, el, el ministerio de Jesucristo abarca todas las naciones y todas las naciones se van a postrar un día ante Él. Recordemos lo que dice Filipenses, toda rodilla se va a doblar. Eh, Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra
y debajo de la tierra. O sea, todos un día se van a postrar ante el Señor y ahí va a ser el cumplimiento, el segundo cumplimiento de la profecía de Ageo. Pero en síntesis, este versículo 7 pues no está hablando, creo yo, y es es una de las interpretaciones más consistentes, no está hablando del deseado, no está hablando de Jesús, aunque todo el pasaje en realidad sí es mesiánico, pero este eh, versículo en particular parece que tiende más a hablar de que pues todas las naciones van a traer sus tesoros o lo que más desean y se van a postrar delante del Señor. Ah, entonces, en conclusión, mis hermanos, nosotros tenemos que trabajar, poner nuestros dones, como dice Efesios 4, nuestros dones como apóstoles o como enviados algunos, como profetas, como evangelistas, como pastores, como maestros, el don que el Señor nos haya dado, lo tenemos que poner al servicio de nuestros hermanos de la congregación, porque dice a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De ese modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. El crecimiento de la iglesia eh, pues también tiene mucho que ver con nosotros, con nuestro trabajo, un trabajo duro, un trabajo fuerte, un trabajo en el que nos tenemos que esforzar. Aquí nos dice, bueno, siéntense tranquilos, yo voy a hacer todo el trabajo, ¿no? Yo soy el Dios Todopoderoso, yo voy a hacer todo el trabajo. De ninguna manera. Somos responsables y el Señor nos está llamando a esforzarnos, a no desmoralizarlos. Nos va a entrar el desánimo en algún momento, porque el trabajo en el Señor no es tan sencillo, no es tan fácil. Y sabemos que el enemigo, pues muchas veces pone desánimo en nosotros. Pero debemos recordar las promesas del Señor y las palabras del Señor. Yo voy a estar con ustedes, yo estoy con ustedes hasta el fin, el Espíritu va a estar con ustedes y pues el cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo con él. Es templo y morada del Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu en nosotros, pues eso nos capacita para cualquier cosa y eso va a hacer que nuestra obra fructifique. Recordemos que nosotros tiramos la semilla, pero el crecimiento lo da el Señor. Y hermanos, ningún trabajo para la obra del Señor es insignificante, ningún trabajo. Y el Señor sabrá recompensar cuando vamos a hacer el trabajo con responsabilidad y sin esperar recompensa. Porque también si hacemos las cosas para recibir recompensa, pues pierden mérito. El Señor quiere que nos esforcemos, que seamos valientes, que trabajemos. Él promete que Él va a multiplicar la obra de nuestras manos cuando lo hagamos en dependencia de Él, cuando lo hagamos por amor a Él y cuando lo hagamos confiando en que la obra es de Él y que pues Él no nos abandonará ni nos dejará. Muy bien, ya se nos terminó el tiempo, eso es lo que teníamos para hoy, hermanos, así que si hay algún comentario, alguna pregunta, pues tenemos aquí todavía un poco de tiempo para resolverla. ¿Están ahí todavía, hermanos? Amén. Muy No, claro, sí, la hermano, muy primera se linda conecta clase. siempre. Todo está muy claro. Gracias, linda clase. Muy motivadora, hermano. Dios lo bendiga. Me siga dando sabiduría, salud y todo lo que el Señor sabe que usted necesita. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias por recordar, ¿Alguna duda, alguna que a pregunta? veces lo olvidamos. ¿Sí, hermana Emi? Gracias por recordarnos todo eso, Leo, porque a veces nos hacemos olvidadizos.
ante el amor y la ayuda al prójimo y la obediencia y el servicio. Pero muchas gracias. Que Dios lo bendiga siempre. Gracias por su tiempo. Vaya, hermanos, gracias por estar aquí. Entonces, conectados. Seguimos la próxima semana, si el Señor lo permite. No se me desmoralicen. No se me, que no les entre el desánimo, sino pues a trabajar, a esforzarnos, a seguir preparándonos para servir al Señor de la mejor forma posible. Así que descansen. Feliz noche. Feliz Dios le noche. bendiga, hermano. Bendiciones.